Reciban un cordial saludo. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios que viene para edificar nuestras vidas. Estamos tan acostumbrados a buscar la felicidad, la paz y la armonía que cuando nos toca enfrentar problemas o situaciones complicadas o dolorosas, nos es muy difícil afrontarlas. Aunque ya existen vacunas para diversas enfermedades, no existe una vacuna contra los problemas, los pleitos y las discusiones. Pero lo que sí podemos hacer es desarrollar una actitud adecuada para enfrentarlos. Pablo sabía que los filipenses estaban tristes y asustados al saber que estaba preso por causa del Evangelio y que ellos estaban en riesgo de correr la misma suerte. ¿Sería este el fin del Evangelio en Filipos por las dificultades que estaban enfrentando? Compartir el Evangelio hoy en muchos países presenta casi las mismas dificultades que enfrentaban los filipenses o que ellos tenían. Pablo les insta a que en esos momentos difíciles no pongan la mirada en que él está en la cárcel, sino que en todos los cristianos, o que todos los cristianos pasaremos por el sufrimiento, de alguna u otra manera, por compartir el Evangelio. Pero todo sufrimiento tendrá su recompensa en nuestra exaltación. Cristo es nuestro ejemplo y garantía de ello. Veamos a continuación. En Filipenses capítulo 2, verso 1, la palabra de Dios nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí la palabra de Dios nos insta a desarrollar una actitud correcta, o en otras palabras, una actitud que sea digna del Evangelio. En esta porción que hemos leído del verso 1, Pablo está iniciando este segundo capítulo diciendo por tanto, una expresión que denota motivo y consecuencia. Lo que Pablo va a decir o está por decir es consecuente con su motivo. En Filipenses capítulo 1, verso 27, dice la palabra, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo anhela que los filipenses hagan? Pase lo que pase. Los cristianos actualmente nos distinguimos por manifestar una misma actitud ante toda circunstancia, o cada quien reacciona como venga. ¿Qué puede decir de nosotros el no tener o mostrar una actitud cristiana ante las diferentes circunstancias que enfrentamos? Pablo también menciona 4 cualidades clave para los cristianos, para que los cristianos podamos compartir, y el efecto que tiene en nosotros cuando lo hacemos. Pide a los asistentes que identifiquen las cualidades y sus efectos y cómo podríamos practicarlos en nuestro tiempo, mayormente en nuestro contexto. En Filipenses capítulo 2, la palabra dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es posible que el apóstol Pablo viera una tendencia a la desunión en los filipenses. ¿Qué es lo que anhela Pablo de los filipenses que le llenaría de alegría?
hacia dónde apunta nuestra vida cristiana. ¿Qué tanto valor le estamos dando en nuestra vida a este tipo de unidad? En Juan 17, 20 al 21, dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué es tan importante que los cristianos desarrollemos tal unidad? ¿Por qué cada vez hay menos personas que creen en el Evangelio? En Filipenses 2, versos 3 y 4 dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Consejos prácticos encontramos en estos versículos sobre lo que los cristianos debemos evitar y lo que debemos procurar para crecer en unidad y así mostrar todos una misma actitud digna del Evangelio de Cristo. Hay que analizar estos pasajes. ¿Qué acciones de egoísmo o vanidad pudiéramos estar cometiendo los cristianos ahora, que son contrarias a una actitud correcta o digna que tiene que ver con el Evangelio? Y que están evitando de alguna forma esta unidad. Hay que hacer una lista, una nómina de todas estas cosas que están siendo un obstáculo. La humillación de Cristo es el modelo excelente. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién mejor que Cristo para proveernos el ejemplo perfecto de una actitud digna del Evangelio? ¿Ven los cristianos de hoy a Cristo solo como Salvador o también como el modelo a seguir? Si el cristiano actualmente no sigue los pasos de Cristo, ¿los pasos de quién estará siguiendo? En Filipenses 2, versos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si estaríamos dispuestos a regalar nuestros celulares y quedarnos con uno de menor costo o sencillo, sin redes sociales, sin acceso a internet, sin poder enviar mensajes, subir fotografías o ver las que otros están publicando, podríamos deshacernos de estos dispositivos, y sabiendo lo difícil que esto resultaría, pero imagínese usted, estamos hablando de un ejemplo sencillo. Ahora imaginémonos a Jesucristo, que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero tenemos esa actitud ahora nosotros como cristianos. Nos estamos acercando a las personas necesitadas. En Filipenses capítulo 2, verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Cristo no le bastó con rebajarse para acercarse a la humanidad, sino que se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia a Dios y su palabra? ¿Cuáles son las cosas que más le cuesta a los cristianos de obedecer a Dios? ¿Por qué no somos aún obedientes a Dios hasta la muerte? ¿Qué nos está impidiendo llegar a ese nivel de obediencia a Dios? Parecernos a Cristo en su humillación para ser exaltados
De acuerdo a Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Cristo es resultado o consecuencia de su humillación. La expresión, por eso, con lo cual empieza el versículo, lo denota. Si en vez de Cristo fuera de ti, ¿quién se habla? ¿Qué diría el pasaje después de por eso? Santiago capítulo 2, verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe no es solo pedir, sino para creer. No es solo para que pidamos y pidamos, sino para que creamos y para que obedezcamos, para obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No se trata solo de un nombre, sino del pleno significado de su nombre en hebreo, ¿verdad? Que significa Dios salva. Por ello, el título de Cristo, los cristianos anunciamos la exaltación de Cristo, el Salvador del mundo. En la carta a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, verso 11 y 12, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también los negaría. ¿Cómo deberíamos hacernos sentir o cómo debería hacernos sentir el saber que seremos exaltados juntamente con Cristo para reinar con Él? Nuestra actitud ahora refleja nuestra conciencia de ello. ¿En qué maneras, como cristianos, actualmente podemos caer en negar a Cristo en momentos difíciles? En Filipenses capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? ¿De qué maneras podemos confesar en este tiempo que Jesucristo es Señor nuestro y de todo? Podemos pensar y meditar por un momento. No podemos evitar que vengan problemas a nuestra vida, pero sí podemos evitar que esto nos desvíe de la fe y de nuestra meta en Cristo. Para Pablo esto es posible solo desarrollando una actitud digna del Evangelio ante toda circunstancia. Y nos presenta dos puntos clave para lograrlo. El primero tiene que ver con que todos nos apoyemos mutuamente usando las cualidades que menciona, que son 4. ¿Qué necesitamos mejorar en nuestras relaciones con los demás para practicar estas cualidades? La segunda tiene que ver con aprender a usar estas cualidades directamente de Cristo. No importa cuán problemática sea la sociedad, siempre tendremos el modelo a seguir en Cristo. ¿Cómo hacer para poner siempre la mirada en Cristo y no solo en los líderes, en los pastores, en los hermanos o en otras personas? Debemos parecernos a Cristo en su humillación para que seamos exaltados juntamente con Él. ¿Cómo podemos mostrar al mundo nuestra humillación y obediencia a Dios, intencional y voluntaria en estos tiempos? ¿Qué acciones podemos tomar actualmente o a partir de ahora en adelante para que todos podamos lograr desarrollar la unidad y una actitud digna del Evangelio en Cristo? Hoy podemos hacer un compromiso con Dios, usar las cualidades, esas cualidades para bendecir a otros y juntos crecer hasta desarrollar una actitud correcta, una actitud digna del Evangelio en estos tiempos.
Comencemos con aprender de Jesús, despojándonos de todo aquello que nos impida hacerlo. ¿Por qué no venimos delante de Dios y le pedimos a Dios que podamos desarrollar esas cualidades en nuestra vida y mostrarlas a los que están a nuestro alrededor? Que podamos tener esa misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra y permitir que tu palabra venga edificando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por la obra maravillosa que haces en cada uno de nosotros y por la bendición que traes a cada uno de los que están escuchando esta palabra y a sus familias. Bendice, Señor, y responde también a las necesidades que puedan haber en cada hogar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.